En la fiesta derramé vino al suelo. Solo una pequeña salpicadura, un accidente. Pero a mi padre no le importó. Su mano se estrelló contra mi cara antes de que pudiera siquiera disculparme. Caí al suelo. La sangre manchó el mármol, y su voz más fuerte que la música sacudió la habitación. «¡Chica inútil! ¡Fuera!». Todos se quedaron helados, excepto mi hermano. Él apartó la mirada, me levanté temblando. Me ardía la mejilla. Mi orgullo ardía más. No lloré. No grité. Salí mis tacones resonando por el pasillo, como disparos que nadie se detuvo a escuchar. El aire de la noche era gélido. Los cristales de mi coche se empañaron mientras conducía en silencio con la mano temblando sobre el volante. Cuando llegué a casa, tiré los tacones en el pasillo y revisé mi teléfono. 53 llamadas perdidas, ni una sola por preocupación. Todas y cada una para controlarme. Y en ese momento me di cuenta de que no tenía nada que perder. La gente dice que el legado es un regalo. En mi familia era un arma. Los Jordan eran la realeza de Boston. Mi padre Martin Jordan dirigía la mitad de los bienes raíces comerciales de la ciudad y actuaba como si fuera el dueño de la otra mitad. Mi hermano Cole seguía pulcramente sus pasos inteligente, sereno y callado, cuando más importaba. ¿Y yo? Yo era la chica que les gustaba presentar como nuestra Benjamina, con una sonrisa educada y un fuerte agarre en mi codo, como si temieran que dijera algo vergonzoso. Aprendí pronto a no hablar demasiado, a no ocupar espacio, a no cometer errores. Mi madre falleció cuando yo tenía 11 años. Después de eso la casa se volvió más fría que el invierno. Padre se obsesionó con moldear a Cole para convertirlo en una figura pública y controlar todo lo que yo hacía, mi ropa, mi escuela, mis palabras, todo se medía con el baremo del apellido Jordan. Yo era solo un reflejo, y cuando mi reflejo no le complacía, lo hacía añicos. Aún así lo intenté. Mantuve la cabeza gacha, saqué notas decentes. Me gradué de la universidad la primavera pasada y conseguí un trabajo discreto en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a adolescentes desplazados. Nada llamativo, nada escandaloso. Pero para mi padre eso no era éxito. Era debilidad. «Renunciaste a una plaza en la Facultad de Derecho», había dicho frunciendo el ceño ante mi carta de aceptación, como si le insultara. «¿Quieres ayudar a la gente? Dona dinero. No malgastes tu vida». Así que cuando llegó la invitación a la gala, la fiesta anual de Navidad de la Fundación Jordan, dudé. Sabía que no era bienvenida de la misma manera que Cole. Yo no era de las que daban discursos o cortaban cintas, pero me presenté, de todos modos, con un vestido negro que una vez usó mi madre, discreta, respetuosa. Solo quería demostrar que podía existir allí sin causar problemas. La mansión estaba abarrotada, candelabros de cristal, cubertería, pulida, gente con apellidos que abrían puertas que los míos nunca abrieron. Sonreí a personas que apenas me miraban. Serví vino a los invitados cuando los camareros no daban abasto. Escuché la risa estruendosa de mi padre desde el otro lado de la sala y observé a Cole asentir a su lado como una sombra con pulso. Y por unos momentos casi creí que lo había conseguido. Había sobrevivido a la velada. Entonces mi tacón se enganchó en el borde de la alfombra. El vino se derramó hacia adelante a cámara lenta y golpeó el suelo en un amplio arco carmesí. Se me cortó la respiración, el corazón se me encogió. Y entonces él se giró. La bofetada llegó más rápido que la vergüenza. Pero la verdad es que la violencia no empezó con su mano. Empezó hace años con la forma en que hablaba de mí cuando creía que no le oía. Con cada vez que me llamaba blanda, frágil, desechable. La bofetada solo demostró que lo decía en serio. La bofetada resonó más fuerte que la música. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado y tropecé hacia atrás. La copa de vino se hizo añicos bajo mis tacones, perdí el equilibrio. Saboreé la sangre antes incluso de darme cuenta de que estaba sangrando. Mi labio se había partido contra mis propios dientes. Un reguero cálido goteó por mi barbilla y sobre el mármol blanco. Por un momento nadie respiró. Los ojos se clavaron en mí. Algunos muy abiertos por la conmoción, otros entrecerrados por la curiosidad. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Entonces su voz cortó el silencio como un cuchillo. «Chica inútil, fuera». No lo gritó como un padre.
Lo gritó como un director ejecutivo, despidiendo a un peso muerto. Como si hubiera querido decirlo durante años y solo necesitara el escenario adecuado. La sala no jadeó, no protestó. Absorbió la violencia como si lo hubiera visto todo antes. Me ardían las mejillas. Mi orgullo se resquebrajó como una costilla, pero no me desmoroné. Me volví hacia Cole. Estaba al otro lado de la sala, paralizado con un vaso de whisky en la mano, el mismo que mi padre le había entregado antes con una orgullosa palmada en el hombro. Me miró. Luego apartó la mirada. No por vergüenza, sino en silencio. El tipo de silencio que elige la seguridad por encima de la verdad. No dio un paso al frente, no dijo mi nombre. Y eso de alguna manera dolió más que la bofetada. Porque no le pedía que luchara, solo quería importar. El salón de baile seguía brillando a mis espaldas mientras salía. Los candelabros zumbaban. Los invitados reanudaron sus murmullos, hablando de negocios, acciones y vacaciones, como si el momento hubiera sido un fallo técnico, no una herida. Crucé el camino de grava con manos temblorosas y labios ensangrentados, los tacones raspando la piedra. Mi coche estaba frío cuando entré. Mis dedos temblaban contra el volante. No lloré. No entonces. No les di esa satisfacción. Lo que sentí no fue tristeza. Fue claridad, una cuchilla afilada, que cortaba años de niebla. Lo veía todo tan claramente ahora. Las cenas en las que era invisible. Los cumpleaños en los que recibía sermones en lugar de amor. El cuidadoso condicionamiento que me decía que tenía suerte de ser siquiera tolerada. Había pensado que esta fiesta podría ser un paso hacia la curación. En cambio, fue el golpe final. Conduje a casa en silencio, la nieve cayendo como ceniza afuera. Todavía podía oír su voz en mi cráneo. Chica inútil, como si lo hubiera tallado allí. Me llevé los dedos al labio y me estremecí. La sangre se había secado, pero el escozor permanecía. Cuando entré en mi apartamento, tiré el abrigo sobre la silla, me quité los tacones y encendí la luz. Mi teléfono se iluminó al instante. 53 llamadas perdidas de mi padre, de Cole, del asistente de la familia de la finca Jordan. Ni una sola decía, ¿estás bien? Ni una preguntaba, ¿llegaste a casa sana y salva? Me senté en el borde de mi cama y miré la pantalla porque sabía que esas llamadas no eran por preocupación, eran por control. No respondía a ninguna de las llamadas, no al principio. Simplemente me senté allí, mirando los números en mi pantalla. Nombres que una vez significaron familia, ahora se sentían más como amenazas corporativas. Ya podía oír sus voces en mi cabeza, cubiertas de esa falsa preocupación, ese tono cortante que usaban cuando intentaban hacer desaparecer un desastre. Tiré el teléfono boca abajo en el sofá, pero vibró una y otra vez. Finalmente entró un mensaje de voz. Hayley. La voz de mi padre, fría, serena. Lo de anoche fue desafortunado, pero los accidentes ocurren. No magnifiquemos esto. Te pusiste en ridículo. No avergüences más a esta familia. Desafortunado, así lo llamó. No agresión, no humillación, no sangrar delante de 50 personas mientras mi propio hermano apartaba la mirada. No para él, fue un inconveniente, un contratiempo de relaciones públicas. Lo escuché 2 veces tratando de encontrar algún indicio de remordimiento. No había ninguno, solo una advertencia envuelta en diplomacia. Llegó otro mensaje de Cole. Deberíamos hablar. Quizás malinterpretaste el momento. No dejes que las emociones arruinen lo que queda. ¿Lo que queda de qué? Mi dignidad. Mi lugar en una mesa a la que nunca estuve realmente invitada. Me levanté de repente, mareada por la furia. Mi reflejo se atrapó en el espejo del pasillo, labio, magullado, rímel corrido por el viento y el sudor. Parecía una versión fantasma de mí misma. Entonces vi algo más. Escondido detrás de una vela polvorienta en mi estantería, enterrado bajo años de recuerdos ignorados, había un pequeño cuaderno de espiral con la cubierta verde descolorida. Lo bajé con manos temblorosas y lo abrí, mi antiguo diario del instituto. Pero no estaba lleno de sueños o enamoramientos. No era un registro, un archivo silencioso de momentos que me había obligado a olvidar porque recordarlos los hacía más pesados. Cena. Dijo que debería vestir menos de negro, que me hacía parecer que estaba de luto por mi propio futuro. Cole recibió un Rolex. Yo recibí silencio. Padre les dijo a los invitados que había dejado la universidad.
No lo había hecho. Página tras página. Lo había escrito porque necesitaba una prueba, al menos para mí, de que no lo estaba imaginando, de que no estaba loca, ni era demasiado sensible, de que había un patrón, un sistema. Pasé a la última página en blanco hasta ahora. Cogí un bolígrafo y garabateé en la parte superior: la noche que me pegó. Luego, lenta deliberadamente, comencé a escribir dónde ocurrió, quién estaba allí, qué dijo él, qué no dijo Cole. Aún no sabía qué iba a hacer con ello, pero se sentía como el primer ladrillo de algo que podría construir con el tiempo. No un caso, todavía no, pero quizás una columna vertebral, porque había pasado toda mi vida encogiéndome, haciéndome más pequeña para sobrevivir. Ahora finalmente sentí que algo cambiaba. Había terminado de sobrevivir. A la mañana siguiente, el cielo fuera de mi ventana seguía gris. El invierno de Boston tenía esa forma de oprimirte, como si hasta el tiempo intentara mantenerte en silencio. No había dormido mucho, solo entraba y salía de un sueño ligero, aferrando el cuaderno verde, como si pudiera mantenerme anclada. Mi teléfono no había dejado de vibrar. Más llamadas de la finca. Un correo electrónico cortante de la representante de Relaciones Públicas de la familia. Alguien, llamada Dana, a quien solo había visto 2 veces. Esperamos que esto se pueda resolver discretamente. Por favor, absténgase de hacer declaraciones públicas o de involucrar a partes externas. Ahí estaba de nuevo. Ni una sola palabra sobre lo que él hizo. Solo contención, control de daños. Cerré el portátil de golpe y me levanté. Necesitaba respirar, pensar escapar de la cámara de eco de mi apartamento antes de ahogarme en ella. Así que subí a mi coche y conduje no hacia el trabajo, no hacia el gimnasio, sino hacia un nombre que no había pronunciado en voz alta en años: Laya, la hermana menor de mi padre. La mujer que nunca mencionaba, a menos que fuera seguido de las palabras temeraria, emocional o una vergüenza. La mujer que había desaparecido de las reuniones familiares hacía más de una década. Recordaba susurros de que se había negado a casarse con el hombre que Martin eligió para ella, que había vendido su herencia para financiar una organización sin ánimo de lucro en Vermont, que le había dicho durante una última discusión a gritos: «Tu reino está construido sobre el miedo». Era la única adulta que se le había enfrentado. Y yo necesitaba a alguien así ahora. Vivía en una tranquila casa de piedra rojiza, cerca de Davis Square. El timbre todavía tenía su nombre: L. Jordan. Mis dedos dudaron sobre él, y luego presionaron. Una larga pausa y luego una voz. «Hola», dijo. «Soy Hailey», dije con la voz quebrada. «Yo no sé si...» «Sube». Abrió la puerta sin decir una palabra más. El apartamento era cálido, desordenado, vivido libros por todas partes, fotos de perros y montañas, y allí estaba ella de pie junto a la ventana con una taza en la mano. Los mismos rizos rojos, ahora veteados de plata, los mismos ojos agudos, el mismo fuego desafiante en su espalda. «Te he estado esperando», dijo simplemente. Me rompí. Le conté todo: la bofetada, el silencio, los mensajes de voz, la presión para que me callara. No se inmutó, no parpadeó. Cuando terminé, me sirvió un té y dijo: «¿Sabes? Tu padre una vez me pegó a mí también, no con la mano, con sus palabras repetidamente públicamente, hasta que empecé a creerle». La miré fijamente. «¿Qué hiciste?» Ella sonrió. Me fui. Luego construí una vida tan sólida que él no pudo derrumbarla ni con una sola palabra. Nos quedamos allí en silencio por un momento. Luego añadió: «Quieren tu silencio, Hailey, porque tu voz es lo único que no pueden controlar». Y así supe que no había venido aquí para escapar. Había venido aquí para empezar. Laya me hizo un hueco en la habitación de invitados. No era nada lujoso, solo una cama individual, una estantería torcida y una vista al callejón, pero fue el primer lugar en el que me sentí segura en días. No me pidió que me explicara de nuevo. Simplemente me dejó con una manta y una simple frase: «Mañana empezamos». No pregunté qué significaba eso, solo asentí. Por la mañana, el plan comenzó con café y una impresora que se atascaba cada 3 páginas. Laya sacó carpetas de una caja de almacenamiento etiquetada como Jordan Martin Legal. Dentro había correos electrónicos, cartas, antiguos estados financieros, todos fechados hace años,
pero todos pintaban el mismo cuadro, un hombre obsesionado con el poder, la intimidación y el silencio. «Lo ha hecho antes», dijo hojeando un documento. «A mí, a antiguos empleados, a al menos un ex socio comercial que misteriosamente llegó a un acuerdo antes del juicio». Levantó la vista. «¿Crees que tu bofetada fue personal? ¿Fue un patrón?» Tragué saliva. Mi teléfono volvió a vibrar ahora con 97 llamadas perdidas. El último mensaje de texto era corto. «Última advertencia. Deja esto o atente a las consecuencias, MJ». MJ. Mi propio padre ahora se refería a sí mismo como una marca. No papá, ni siquiera Martin. MJ. No me asustó, ya no. Simplemente hizo que algo dentro de mí se endureciera. Laia señaló mi cuaderno verde. Ese es tu núcleo. Ahora construimos a su alrededor. Horas, lugares testigos, cualquier cosa que recuerdes, aunque parezca pequeña. Empezamos a escribir la gala, la recaudación de fondos del otoño pasado, donde le dijo a un periodista que yo estaba entre trabajos. La Navidad que le regaló a Cole un coche nuevo y a mí me dijo: «Tu presencia es suficiente. Sé agradecida». El mensaje de voz. Lo grabé, lo guardé, hice una copia de seguridad. Luego, Laia me enseñó a encriptar archivos, a redactar un correo electrónico que no dejara rastro, a consultar registros públicos de cada empresa que mi padre poseía. Al anochecer, teníamos una línea de tiempo completa en su mesa de comedor, resaltada con fecha y hora con fuentes. Luego, deslizó su portátil hacia mí. «Deberías ver esto», dijo. Era una hoja de cálculo de una filtración. Transferencias de bienes raíces. Una me llamó la atención. Una propiedad frente a la playa en Cape Ann, transferida a un fideicomiso offshore 3 días después de la gala. Un movimiento repentino de pánico. Estaba ocultando activos, preparándose para las consecuencias. «Está asustado», susurré. Laia asintió. «Siempre lo están, pero solo cuando se dan cuenta de que ya no eres una niña». Esa noche, me quedé en el pasillo fuera de la habitación de invitados, mirando una foto enmarcada de ella de adolescente, más joven, más suave, pero todavía con ese destello de rebelión. Me pregunté si yo tenía eso dentro de mí. Luego, miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Magullada, cansada pero erguida, cogí mi teléfono y escribí un único mensaje a un antiguo profesor de periodismo que una vez admiré. ¿Qué sabes sobre publicar una verdad que no quieren que se cuente? Enviar. La invitación llegó en forma de correo electrónico. Asunto: hablemos de Cole, no de mi padre. Estaba redactado con el pulido habitual de los Jordan, profesional, distante, firme. «Reunámonos. Papá quiere aclarar las cosas. Solo nosotros 3. Sin dramas, sin medios de comunicación. ¿Podemos arreglar esto?» «Arreglar, como si yo fuera un grifo que gotea». Lo miré durante un rato y luego se lo enseñé a Laia. «Ve», dijo. «No por ellos, por ti. Ve a ver quiénes son realmente cuando se les cae la máscara». Elegimos un lugar neutral, una sala privada en un bufete de abogados del centro. Sin camareros, sin cámaras, solo 4 paredes, luces fluorescentes y un silencio lo suficientemente espeso como para masticarlo. Llegué primero. Cole entró después con un abrigo azul marino que probablemente costaba más que mi salario mensual. Asintió sin mirarme a los ojos. Luego llegó él, mi padre Martin Jordan, flanqueado por su asistente, quien discretamente le entregó una carpeta y se fue. «Hayley», dijo acomodándose en la silla frente a mí como un rey tomando su trono. «Pareces cansada». No respondí. Cole se aclaró la garganta. «Estamos aquí para arreglar esto». Martin se inclinó hacia adelante. «Cometiste un error. Eso es perdonable. Pero lo que estás haciendo ahora, llevar esto al público, involucrar a Laia, investigar registros financieros, eso es temerario. También lo es abofetear a tu hija delante de 100 personas», dije. Apretó la mandíbula. Fue un momento de frustración. «Me llamaste inútil, me avergonzaste». Me reí. Un sonido pequeño y amargo. «Me pegaste en público y de alguna manera el avergonzado eres tú». Cole finalmente habló. «Hayley, nadie dice que estuviera bien, pero hay una forma de manejar esto, sin hacerlo estallar. No hay una forma limpia de manejar el abuso, Cole». Martin deslizó la carpeta sobre la mesa. «Este es un acuerdo de confidencialidad», dijo. «Fírmalo y seguimos adelante. Recibes una compensación discretamente con dignidad». Dignidad. Usó esa palabra como si fuera una mercancía que pudiera comprarme de nuevo.
No voy a firmar nada, dije. Y no voy a quedarme callada. Sus ojos se agudizaron. ¿Te das cuenta de que si sigues adelante con esto, responderemos, con acciones legales testigos de carácter documentación de tu inestabilidad? Cole parecía incómodo. No queremos llegar tan lejos. Me volví hacia él. ¿Dejarías que le pegara a tu esposa? Se estremeció. ¿A tu hija? Más silencio. Entonces, ¿por qué es diferente cuando se trata de mí? Bajó la mirada. Sin respuesta. Me incliné. Te quedaste allí parado y me viste sangrar, y ahora me pides que proteja al hombre que lo hizo. La voz de Martin bajó a un gruñido grave. Tu comportamiento siempre ha sido emocional dramático. Laia te enseñó eso. Esta rebelión tuya se acaba ahora. Me levanté. No empieza ahora. Él también se levantó alzando la voz. No eres nada sin esta familia. ¿Crees que Laia puede protegerte? Volverás. Siempre vuelves. Caminé hacia la puerta y luego me detuve. No me conoces en absoluto, y esa es la única razón por la que pensaste que me quedaría callada. No cerré la puerta de un portazo. No lo necesité. El silencio a mis espaldas fue más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Afuera, me quedé bajo el cielo gris, el aliento empañando el aire invernal. Mis manos temblaban no de miedo sino de liberación. Me habían mostrado exactamente quiénes eran. Ahora yo era libre de mostrárselo al mundo. No volví a casa después de la reunión. Fui directamente a casa de Laia. En el momento en que entré, levantó la vista de su portátil y me hizo una pregunta. ¿Estás lista para quemarlo todo? Asentí y empezamos. Todo lo que habíamos reunido, las grabaciones, el mensaje de voz, las antiguas entradas del diario, la repentina transferencia de propiedad, había sido clasificado, fechado y respaldado en 3 discos encriptados. Laia se encargó de la logística técnica. Yo me encargué de la voz. Esa noche escribí la verdad, no solo sobre la bofetada, sino sobre los años anteriores. Escribí sobre lo que se sentía al crecer invisible en una familia obsesionada con las apariencias, sobre que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado, sobre las cenas en las que se burlaban de mí por tener una opinión, los cumpleaños olvidados, las habitaciones que se esperaba que limpiara, después de que los invitados de verdad se hubieran ido. Conté la historia que toda familia perfecta espera que nadie cuente jamás. Luego le dimos a enviar. Un periodista de investigación, un antiguo contacto de Laia, había accedido a publicarlo. Verificó los documentos, cruzó las transferencias financieras, cotejó mis notas del diario con los registros de propiedad, los registros fiscales, con testigos que recordaban lo suficiente como para confirmar las grietas. Programamos la publicación, Nochebuena, la misma noche de la gala anual de la Fundación Jordan. La ironía no se me escapó. No tenía entrada. No la necesitaba. El lugar era de cristal y oro escondido en un hotel en la cima de una colina, donde los ricos brindaban entre sí por fingir que les importaba. Llevaba un simple abrigo negro, y entré en el vestíbulo como si perteneciera allí, porque así era. No a su mundo, sino a la verdad. Dentro del salón de baile, las luces brillaban en lo alto, y los camareros flotaban con champán, risas, tacones chasqueando, cristales tintineando, igual que la noche de la bofetada. Excepto que esta vez era yo quien sostenía la cerilla. Al otro lado de la sala, lo vi a Martin Jordan en el escenario dando un discurso sobre la dignidad y los valores familiares. Cámaras destellando, gente aplaudiendo. Exactamente a las 8:50 p.m. Los teléfonos empezaron a vibrar. 1, luego 5, luego docenas. Las pantallas se iluminaron con noticias de última hora. Exclusiva: el imperio familiar Jordan, bajo escrutinio tras acusaciones de abuso y mala conducta financiera, de Boston Standard. El artículo golpeó con fuerza. Nombres, fechas, documentos, audio, incluso el mensaje de voz. No avergüences más a esta familia. La sala se estremeció. Los susurros se alzaron como una ola. Un donante salió, luego otro. La voz de Martín vaciló. Miró a su asistente, que estaba pálida y ya marcando su teléfono. Cole estaba de pie cerca de la cortina lateral, con las manos apretadas, la mandíbula tensa. Entonces Martin estalló. Esto es una campaña de desprestigio. Es inestable, vengativa. Pero los micrófonos seguían encendidos y las cámaras seguían grabando. Por una vez el mundo vio lo que yo siempre había visto. No esperé a ver el resto. Me di la vuelta y salí,
el abrigo envuelto a mi alrededor, el corazón latiendo como un trueno. Afuera, el aire de la noche era cortante frío, pero por primera vez en años no dolía. Me fortalecía. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Mensajes de extraños de antiguos compañeros de clase, de mujeres que ni siquiera conocía. Gracias por alzar la voz. Pensé que era la única. Me hiciste sentir menos sola. Martin había construido su mundo sobre el silencio. Esa noche, yo había convertido ese silencio en una tormenta. Me mudé a un pequeño apartamento encima de una librería 3 semanas después. Una habitación, paredes de ladrillo sin suelos de mármol, sin candelabros importados, solo el olor a páginas viejas y el sonido del viento que sacudía las ventanas. No se parecía en nada a la finca de los Jordan, lo que significaba que era todo lo que necesitaba. Por primera vez en mi vida, elegí dónde colocar mis muebles. Elegí los colores de la pared. Elegí el silencio, y no el tipo que me imponía el poder, sino el que se siente como paz. El ciclo de noticias se movió rápido. En cuestión de días, Martin estaba bajo investigación por mala conducta financiera. Los patrocinadores se retiraron. Los miembros de la junta dimitieron. Cole guardó silencio. Envió un único correo electrónico: «Espero que encuentres lo que buscas». No respondí. Laia me visitaba todos los domingos. Traíate libros nuevos e historias que me hacían reír hasta que recordaba que podía hacerlo. Una mañana abrí un sobre que no tenía remitente. Dentro había una nota escrita con una letra afilada y desconocida. «Destruiste a la familia. Espero que estés orgullosa». Lo doblé lentamente y lo tiré a la basura. Porque no estaba orgullosa, estaba libre. Empecé a trabajar como voluntaria en un centro para mujeres en el centro. Impartía talleres de escritura, ayudaba a las supervivientes a dar forma a sus historias no para los tribunales, sino para sanar. Una de ellas me preguntó: «¿Cómo supiste que era el momento de hablar?». Y le dije: «Cuando el silencio empezó a sonar, más como la voz de ellos que como la mía». Esa noche me senté junto a mi ventana, con las rodillas pegadas al pecho, viendo el horizonte de Boston parpadear tras la niebla. En algún lugar abajo, la vida continuaba. La gente se apresuraba a cenar. Las risas resonaban entre los edificios. Bebí mi té y cogí mi viejo cuaderno. En la primera página todavía ponía «La noche que me pegó», pero la última página estaba en blanco. La abrí y escribí: «Esta es la primera noche que no siento que tengo que dar explicaciones a nadie». Luego cerré el libro, no para olvidar, sino para seguir adelante, porque ya no era su chica inútil. Nunca lo había sido.